El diagnóstico para el gobierno está claro. Feijóo mintió sobre su contacto con Mazón el día de la Dana. El primer mensaje lo recibió pasadas las 8 de la tarde. Si es que ya solamente por eso debería dimitir. Lo acusan de ocultar información. El líder de los populares solo ha facilitado al juzgado los textos que le envió el expresidente con respuestas de este tipo. Gracias, Presi, se está jodiendo cada minuto. Me pregunto si el señor Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta porque tienen ese mismo tono. Y en segundo lugar, el dolor también por la mentira, ¿no? El señor Feijóo lleva un año mintiendo. Las víctimas ponen el foco en la fecha de entrega, horas antes de Nochebuena. El maltrato hacia las familias no tiene tregua. No había otro día para entregar esos WhatsApps. PSOE y Compromís reclaman las conversaciones completas. Los mensajes revelan que Mazón contó a Núñez Feijóo una versión distinta a la que mantuvo en público. Antes de las 11:30 de la noche le informó de fallecidos, aunque a los medios les dijo esto. No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30. También le trasladó que había hablado con Sánchez Montero, Defensa e Interior. Le aseguró que tenía lo necesario, pero su versión oficial siempre fue que no le ayudaron. Y ni pidiendo ayuda o recursos, nos lo dieron. En la Generalitat evitan valorar los mensajes. No voy a opinar ni sobre el proceso judicial ni sobre cada uno de los autos. El Ministerio de Defensa le exige disculpas. Desde la emisión de este discurso la noche del 24 de diciembre hasta la reacción de Vox han pasado casi 48 horas y porque un periodista ha preguntado al portavoz nacional del partido. La corona es el símbolo de la unidad y la permanencia de España. Respuesta escueta que contrasta con el respaldo que ha recibido el discurso de Felipe VI por parte del PP y del PSOE. Felipe VI envió un mensaje oportuno, sereno. Compartimos y aceptamos esa llamada a la corresponsabilidad. Muchos analistas veían en estas palabras del rey: los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza. Una referencia a Vox, y ante esto los de Santiago Abascal marcan distancias. No nos apropiamos de los discursos del rey ni nos apropiamos de sus palabras. Lo mismo hicieron la Navidad pasada. Si en 2019 Santiago Abascal posaba con sus hijos ante un retrato del rey, ahora cambian la estrategia. No han asistido a los últimos actos presididos por don Felipe, alegan que por la presencia del gobierno, y durante las protestas en Ferraz, entre cánticos contra el PSOE y Pedro Sánchez, también se escucharon proclamas contra el rey. En Nochebuena, Guardiola llamó al líder de Vox en Extremadura y pese a sus sonados choques en campaña, hoy se refería a él así. Pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita. Asegura que los de Abascal no le han pedido la presidencia de la Asamblea. Sobre la mesa, ese documento de 200 medidas que nos trasladaron en la negociación presupuestaria, donde algunas de ellas ya dijimos que eran inasumibles. Entonces no hubo negociación posible y todo acabó en el adelanto electoral. Ahora Guardiola se muestra abierta a negociar qué medidas podría aceptar. ¿Cuáles se tendrían que modular y en qué sentido? Vox le recuerda algunas de sus exigencias. ¿Quiere acabar con las políticas ideológicas de género, esas absurdeces? Si quiere hacer eso, nosotros estaremos dispuestos. La Asamblea se constituirá el 20 de enero. La investidura será un mes después. Los socialistas descartan de plano ofrecer su abstención. No se lo vamos a ofrecer. Si la señora Guardiola nos pidiera a nosotros eso, sería el absoluto fracaso. José Luis Quintana, delegado del Gobierno y amigo íntimo de Pedro Sánchez, zanja así una de las peticiones del ala más crítica del partido. Él encabeza la gestora del PSOE en Extremadura y hoy ha pedido a los suyos menos ruido y trabajar de puertas para adentro. Esa reflexión no se hace ni a gritos ni en titulares. La gestora, creada tras el batacazo electoral y la dimisión de Gallardo, ha celebrado ya su primera reunión con la misión de normalizar el partido hasta el Congreso Extraordinario del que saldrá una nueva dirección. En Aragón, los partidos a la izquierda del PSOE apuran las últimas horas para intentar cerrar un acuerdo y presentarse juntos a las elecciones del 8 de febrero. Podemos, Izquierda Unida, Sumar y Xunta Aragonesista dicen que van a agotar el plazo. Tienen, como les decimos, hasta medianoche. Pero no parece fácil que lleguen a entenderse. Se acusan de vetos cruzados. Y hoy, la candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha aceptado participar en los dos debates que ha propuesto Radio Televisión Española. En el cara a cara con Azcón, el candidato del PP, y en el debate a 8. En este último también ha aceptado participar ya el candidato de Teruel Existe. Los presuntos defraudadores actuaban en toda España.
Los agentes han centrado los registros en municipios de Madrid, Málaga, Córdoba, Asturias, Pontevedra y Huesca. Han incautado pertenencias por valor de más de 23 millones de euros, relojes de lujo, coches de alta gama, embarcaciones y más de 300.000 euros en efectivo con billetes de varios países. La trama creaba empresas mayoristas de hidrocarburos para vender grandes cantidades de combustible. Declaraban menos IVA del que realmente cobraban y más del que pagaban. Actuaban a través de 38 sociedades con testaferros y movían el dinero al extranjero para evitar su trazabilidad. Cuando Hacienda los pillaba y daba de baja a una operadora, la sustituían por otra. Usaban sociedades ya registradas para operar más rápido. La agencia tributaria calcula que habrían defraudado más de 300 millones de euros en 2024. Hay 5 detenidos. Uno de ellos ya estaba en prisión por presuntos delitos contra la hacienda pública, organización criminal y blanqueo de capitales. El centro de mando del ejército estadounidense en África asegura que sus misiles han matado a varios terroristas del Estado Islámico. Al menos 10 Tomahawk contra posiciones del grupo terrorista. El ISIS, hoy por hoy, después de haber sido prácticamente derrotado en Siria e Irak, lo que ha hecho es reagruparse en lugares del Sahel donde hay un claro vacío político. El objetivo eran las instalaciones del ISIS en Sokoto, en un ataque coordinado con el gobierno nigeriano. A través de su red social, Trump había anunciado la operación justificándola por los ataques contra la comunidad cristiana, más del 40% de la población de Nigeria. Varios grupos evangélicos en Estados Unidos denuncian un genocidio contra cristianos, obra de organizaciones yihadistas como Boko Haram. De ahí una operación con un objetivo militar, pero también político. De ataques puntuales, objetivos muy concretos y muchas veces también de cara a satisfacer su electorado, formado sobre todo por cristianos evangelistas, ¿no? Es la segunda operación contra el ISIS en menos de 2 semanas después del ataque contra sus posiciones en Siria, donde instauraron un califato que también controló gran parte de Irak y sus importantes yacimientos de petróleo, su principal fuente de ingresos para expandirse y realizar atentados terroristas en Occidente, incluida España. Una coalición liderada por Estados Unidos los derrotó, pero se cree que aún cuentan con unos 3.000 hombres armados. Sus últimos atentados demuestran que aún son una amenaza capaz de resurgir de sus cenizas. El regreso de Trump a la Casa Blanca y una guerra en Ucrania que no da tregua, las relaciones entre Europa y Estados Unidos atraviesan su momento más incierto en décadas. Han pasado de una alianza inquebrantable a una relación que tiene más que ver con un intercambio comercial. Europa debe tener mucho cuidado, va por la mala dirección, advertía Trump hace unas semanas. Ante la imposición y la amenaza continua de nuevos aranceles y la exigencia de Washington a los países de la OTAN de elevar el gasto militar al 3% del Producto Interior Bruto, Europa asume que el paraguas defensivo de Washington podría estar cerrándose de forma definitiva. Este debe ser el momento de la independencia de Europa. Creo que esta es la misión de nuestra Unión, ser capaces de hacernos cargo de nuestra defensa y nuestra seguridad, afirmaba la presidenta de la Comisión Europea en su último discurso sobre el Estado de la Unión. Europa se tiene que preparar, que esta es la nueva realidad, que va a ser muy difícil reconducir las relaciones atlánticas como existían con la anterioridad, que hemos de responsabilizarnos de nuestra propia defensa. Ante el temor a que Washington cierre un acuerdo de paz en Ucrania a espaldas de Bruselas, Europa también tendrá que buscar una silla propia en la mesa de negociación con Putin para evitar que Estados Unidos y Rusia decidan por su cuenta el nuevo mapa de seguridad europeo. Creo que volvería a ser útil hablar con Putin. Hay gente que habla con él, así que creo que a nosotros, europeos y ucranianos, nos interesa encontrar el marco adecuado para reanudar esta conversación de forma adecuada, defendía el presidente francés. Un 2026 que sitúa a Bruselas en un nuevo escenario y que le obligará a definir su peso en el mundo. Las familias de los detenidos pedían pasar las Navidades con ellos. Vuelvan a casa para que podamos tener una Navidad en felicidad. No han llegado a tiempo, pero 99 podrán despedir el año en casa, bajo medidas cautelares. La mayoría de los excarcelados son hombres, pero también hay mujeres y varios menores. Llevaban en prisión desde julio de 2024. Que han sido injustamente detenidos tras las elecciones del 28 de julio. La oposición denunció fraude electoral y miles de venezolanos salieron a la calle para protestar por la reelección de Nicolás Maduro. Hubo más de 2.400 detenidos, a los que la Fiscalía acusó de terrorismo, de participar en actos violentos e incitación al odio.
No son ningunos guerrilleros, ni son ningunos delincuentes, ni son terroristas. ¿Cómo es posible que ha pasado todo este tiempo y no le han dado libertad a nuestros hijos? Varias organizaciones han confirmado la puesta en libertad de los 99. Es la mayor excarcelación en meses. Desde marzo, las familias denunciaban que el proceso estaba suspendido. En redes celebran la medida, pero piden transparencia y la liberación del resto de detenidos. Organizaciones de derechos humanos denuncian que en Venezuela hay más de 900 presos políticos.